Bueno, pues nuevamente buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última sesión síncrona del curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a ver los capítulos 12 y 14, los cuales se conforman o tienen como título las principales cuentas que se utilizan en la contabilidad comercial y lo que viene siendo el registro, lo que viene siendo el concepto del impuesto al valor agregado. Antes de iniciar con lo que viene siendo la sesión del día de hoy, me voy a permitir comentarles cuáles son las actividades que se tienen programadas para este fin de curso. Para esta semana, que reitero, prácticamente será la última sesión del curso, a reserva de que en la semana 13, cuando tengamos el score final, vayamos a ver una sesión general de repaso. Esta sería la última sesión, donde estaríamos viendo los capítulos que ya mencioné y de los cuales está cargada ya la actividad en SCORM y que tiene fecha de vencimiento, si mal no recuerdo, para el próximo día 5 de diciembre. Es muy importante que todos los que tengan pendiente de realizar dicha tarea la hagan a la brevedad para que no se vean afectada su calificación final. ¿Ok? Posteriormente, si tuvieron la oportunidad de entrar ahí a la plataforma, en esta misma semana están cargados dos tópicos o dos temas. Uno se llama regularización y otro se llama puntos extra. ¿Qué quiere decir esto? La regularización es una actividad que nos está diciendo la Universidad Ciudadana que les pongamos a todos aquellos alumnos que de alguna u otra manera no pudieron presentar su examen parcial o su primer examen en este curso de contabilidad. Esta regularización va para todos aquellos alumnos, aclarando, que no presentaron su examen parcial y que obviamente quieren ponerse al corriente con ese tema. ¿De qué se trata este trabajo de regularización? Es un ensayo de los primeros capítulos que se vieron antes del examen parcial, es decir, de la primera parte del curso. Ahí en las especificaciones del trabajo viene cómo deben de presentarlo y qué es lo que se va a evaluar para ese ensayo en dado caso que lo quieran realizar. Posteriormente también está otro tópico que se llama puntos extra, donde también se les da la opción de aquellos alumnos que quieran mejorar su promedio y que por alguna situación en especial no hayan presentado algunas tareas y que por alguna razón quieran mejorar su promedio, también pueden realizar este video de puntos extra y ahí vienen las características de cómo lo deben de presentar y la fecha límite también es hasta el 5 de diciembre. Aclaro que estas dos actividades, tanto la de regularización como la de puntos extra, no pondera su calificación final, es decir, los alumnos que de alguna u otra manera han presentado sus tareas en tiempo y forma, han participado en sus foros y sobre todo presentaron su examen parcial, aunque no la presenten, no les va a ponderar o les va a disminuir su promedio porque es una actividad opcional, reitero, para aquellos alumnos que no presentaron el examen parcial y para aquellos alumnos que quieran mejorar su promedio. Si algún alumno quiere presentar, en el caso de que tenga su examen parcial, sus actividades y quiera mejorar como quiera su promedio, puede realizar la actividad de puntos extra, que obviamente le va a ayudar un poquito ahí en dado caso de que en las calificaciones no haya tenido una muy buena nomenclatura o una muy buena calificación. Y posteriormente, la próxima semana, es la semana del 6 al 12, está programado lo que viene siendo el trabajo final. Este trabajo final, claro, es para todos los alumnos. Es el trabajo final y es lo que viene a sustituir el examen final. Anteriormente en la Universidad Ciudadana ponía un examen parcial y un examen final. A partir del tetramestre pasado se pone un examen parcial y en lugar de poner un examen final, se pone un trabajo final. ¿En qué consta o cómo se compone este trabajo final? No es otra cosa más que un ensayo de los capítulos que vimos en la segunda parte del curso, es decir, todos los capítulos que hemos estado viendo a partir de que presentaron su examen parcial a la fecha, de esos capítulos se tiene que presentar el trabajo final. Y reitero, este sí es obligatorio para todos, ¿verdad? Ahí en las características del trabajo viene cómo lo deben de presentar y cuándo lo deben de presentar. Este trabajo final, a pesar de que está configurado que es del día 6 al 12 de diciembre, si ustedes se fijan, ya pueden entrar a la plataforma y los alumnos que ya lo quieran ir presentando, lo quieran ir trabajando y lo quieran incorporar, ya lo pueden realizar desde ahorita. Es decir,
No hay ningún impedimento para si quieren ir avanzando y dicen, ¿saben qué? Yo no voy a estar el día 11, el día 10, lo pueden incorporar a partir del día de hoy a las 00 horas, ¿ok? Y ya por último, tenemos lo que viene siendo la actividad final. Esa actividad es una actividad de repaso general de todos los temas vistos en el curso, perdón, y obviamente esta actividad está programada para presentarse a más tardar el 18 de diciembre. Si ustedes se pusieran a ver esa actividad también ya está abierta ahorita por aquellos alumnos que quieran avanzar terminando esta actividad de lo que viene siendo los capítulos que vamos a ver esta semana. Como es una actividad SCORM, también ya está abierta para quienes la puedan incorporar. Y ya por último, aunque no esté visible, que ya mañana a partir de más tarde el viernes tiene que estar visible, pero ya está cargado, está la actividad del examen extraordinario. El examen extraordinario obviamente no es para todos los alumnos, es para aquellos alumnos que no hayan acreditado la materia. ¿Ok? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda de lo que comentamos? Y si no, como quiera, al final hacemos un repaso de estos temas. ¿Alguien tiene algún comentario? Ok, muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Como les comenté, el día de hoy vamos a ver el tema de lo que viene siendo las cuentas más utilizadas en la contabilidad comercial. De hecho, es nada más un repaso realmente desde el punto de vista comercial. Las cuentas son prácticamente las que vimos cuando estuvimos viendo los primeros capítulos del curso, donde hablamos de las cuentas de activo, de las cuentas de pasivo y de las cuentas de capital. ¿Por qué se hace referencia nuevamente a estas cuentas? Hay que entender que todo lo que nosotros estamos viendo en este curso de contabilidad va exclusivamente enfocado a todas aquellas personas morales o personas físicas con actividad empresarial que obviamente tienen una persecución de un lucro, es decir, se constituyen y operan con el único fin de obtener una ganancia, obtener una utilidad o un lucro por la operación o el ejercicio de dichas empresas. Es por eso que se mencionan específicamente estas cuentas. Hay otro tipo de contabilidad que en este caso no es objeto de estudio, como es el caso de la contabilidad gubernamental, tanto estatal, municipal y federal, que no le aplica prácticamente la mayoría de estas cuentas. Sin embargo, estas son las que más se utilizan en la contabilidad comercial. ¿Cuáles son esas cuentas principales? Nos dice que el número de cuentas que se emplean en la contabilidad de una entidad comercial depende tanto de la clase y número de operaciones que se efectúen en el análisis de las mismas, que de las mismas se haga, pues entre más detallado esté, mayor será el número de cuentas que se utilicen en el registro de operaciones. No hay regla que establezca el número de cuentas que se deben emplear en el número de operaciones. Esto es muy importante, sin embargo, hay que volver a remarcar la parte clave. Todas las cuentas o todas las empresas, más bien dicho, que generan una actividad lucrativa, tienen que utilizar al menos muchas de las cuentas que vamos a mencionar ahorita y que en su momento ya mencionamos en las clases. ¿Cuáles son esas cuentas? Pues son las cuentas de activo. ¿Cuáles son esas cuentas? Pues son todas aquellas cuentas nuevamente que representan un derecho o un bien de la empresa, un saldo a favor, por así decirlo, y se constituyen y se clasifican de acuerdo a su grado de disponibilidad en activo circulante, fijo y diferido. Y las principales cuentas que se utilizan son la cuenta de cajas, la cuenta de banco, la cuenta de mercancía, documentos por cobrar, deudores diversos. Hasta ahí serían cuentas de activo circulante. Lo que viene siendo terrenos, edificios, mobiliario y equipo de entrega y depósitos en garantía pueden ser catalogadas como activo fijo. Inclusive también los depósitos en garantía pueden ser considerados como activo circulante. Posteriormente tenemos los gastos de instalación, los depósitos en garantía considerados como activo diferido, y posteriormente tenemos los gastos de instalación, papelería y útiles, propaganda y publicidad, primas de seguros, rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado, que constituyen el activo diferido y el cual ya fue objeto de estudio en los primeros capítulos del curso. La cuenta de caja, pues ya vimos en su momento de carga y de qué se abona.
naturaleza de esta cuenta es deudora y expresa el valor de lo que tenemos en efectivo y debe de aparecer dentro del balance general como activo circulante. La cuenta de bancos, ya vimos su movimiento, se el valor de la existencia depositada en los bancos, en las cuentas de cheques, y del valor de los cheques o transferencias expedidos de los distintos bancos. Voy a mencionar nada más 2-3 conceptos para no puntualizar en cada una de las operaciones de cuándo carga y cuándo se abona, pero sí voy a mencionar los movimientos más comunes, ¿ok? Bancos se carga de todos los depósitos o transferencias que nos hacen a nuestra cuenta de cheques, ya por cobranza de clientes, aportaciones de los socios, aportaciones diversas para futuros aumentos de capital u otros ingresos. Y se abona del valor de los cheques expedidos o de las transferencias expedidas a cargo de terceros de esa misma cuenta de cheque, es decir, lo que se carga son los depósitos y lo que se abona son las salidas como los cheques o las transferencias. El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor de la existencia depositada en los bancos en cuenta de cheques y también aparece dentro del balance general en el rubro de activo circulante. La cuenta de mercancías será objeto de un estudio especial debido a los distintos procedimientos que existen para registrar las operaciones de compra y venta de mercancías, razón por la cual lo vamos a ver en otro capítulo, inclusive creo que lo vamos a comentar en el caso de contabilidad 2, cuando veamos el tema de mercancías en generales y veamos el tema de mercancías en tránsito y cómo se clasifican. La cuenta de clientes se abona de todas las ventas efectuadas a crédito pendientes de cobro, es decir, todo lo que le damos a nuestros clientes y en lo cual tienen unas condiciones de crédito de pago hacia nosotros, pues, es decir, que no son de contado, y del valor de los pagos a cuenta o en liquidación efectuados por los clientes. Es decir, si ahorita yo genero una cuenta por cobrar, es decir, la venta de una mercancía, el cual me van a pagar a 30 días, voy a hacer un cargo con abono a venta se IVA y cuando me liquiden esa mercancía, perdón, si esa mercancía, voy a cargarle a bancos y voy a disminuirle la cuenta de clientes para abonarlo. Su saldo es deudor. ¿Por qué? Porque para cargarle hay que abonarle y para disminuir hay que abonarla. Y se debe representar dentro de la cuenta del rubro de activo circulante en el balance general. Documentos por cobrar. Se carga del valor nominal de los documentos pendientes de cobro, igual que si se fijan, prácticamente todas las cuentas deudoras tienen el mismo movimiento, a excepción de las que en su momento comentamos, como son las amortizaciones y las depreciaciones para el caso de los activos fijos y las amortizaciones para el caso de los activos diferidos. En su mayoría, todas las cuentas de activo tienen naturaleza deudora. Aquí lo menciono nuevamente porque esta es la clave para entender la contabilidad en cuanto a la razonabilidad de sus saldos. En esta cuenta específica de documentos por cobrar se carga del valor nominal de los documentos pendientes de cobro y del valor nominal de los documentos cobrados, endosados o cancelados por el comerciante. El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor nominal de los documentos pendientes de cobro y también se presenta dentro del balance general en el rubro de activo circulante. Deudores diversos, se carga de las diferentes cantidades que deben terceras personas a la empresa por un concepto distinto a la venta de mercancías, como son préstamos de empleados o la venta de un activo fijo a crédito u otras operaciones que no tengan alguna relación directa con el giro propio de la empresa. Llámese venta de mercancía o la prestación de un servicio. Se abona del valor de los pagos a cuenta efectuados en cuenta o en liquidación efectuados por parte de los deudores, que es algo más o menos similar al movimiento de la cuenta de clientes. Su saldo es deudor y se expresa dentro del balance general en el rubro de activo circulante. Hasta aquí, si se fijan, todo hasta la parte de deudores diversos, hablamos de lo que vienen siendo los activos circulantes y cuándo se cargan y cuándo se abonan y qué representa cada uno de sus saldos. La cuenta de terrenos, aquí ya entramos en lo que vienen siendo las cuentas de activo fijo dentro del balance general, en el segundo rubro de activos circulantes y luego fijos. Se carga del precio del costo existente, de los costos existentes de los terrenos y del precio del costo de los terrenos que se vendan se abona. Aquí es muy importante comentar que obviamente estamos hablando de montos originales de la inversión o del costo de adquisición de un terreno. Cuando se hace la adquisición, pues se tiene que registrar. Y como es de naturaleza deudora, se carga. Si en un momento dado lo llegamos a vender,
se hace un asiento para disminuirlo a través de una cuenta, a través de un asiento abonándole a dicha cuenta. Su saldo es deudor y representa el valor o el costo de terrenos que tiene la propiedad del comerciante y aparece en general dentro del activo fijo. Aquí también comentando que a diferencia de los demás activos fijos que vamos a mencionar, y ahorita no me voy a meter en muchos temas de cálculo fiscal ni contable, pero este tema de lo que viene siendo el terreno es el único activo fijo que, dependiendo de la plusvalía que tenga dentro de la zona en que esté ubicado, en lugar de tener una depreciación va a tener una revalorización. Lo vemos muy comúnmente en las casas, habitación o en los parques industriales. Si ustedes compran un terreno, compran una propiedad en un, no sé, en una cantidad determinada de dinero, de tiempo, perdón, de dinero. Si al paso de un tiempo quieren vender esa propiedad o comprar otra propiedad igual, pues probablemente el terreno o el valor del inmueble ya va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va generando una plusvalía dependiendo de los estudios que se hagan de terrenos por parte de las autoridades. Es decir, si llega a haber más movimiento de transeúntes, si llega a haber centros comerciales y una serie de estudios que ahorita no son objeto de revisar, pero que sí hacen que los terrenos tengan un efecto de revalorización. Los edificios, esta cuenta se carga del precio de los edificios existentes y del precio de costos que los edificios se vendan. El saldo es deudor de esta cuenta y expresa el valor del precio de costo de los edificios, propiedad del comerciante. Aparece en el balance general dentro del grupo de activo fijo. Si se fijan, todo terreno, todo edificio debe estar adherido a un terreno. Por eso es que la ley contablemente se separan, porque los edificios sí se deprecian. Los edificios se deprecian a un 5% al año, es decir, que lo vamos a depreciar en 20 años, y obviamente, a diferencia de los terrenos, este sí va perdiendo su valor conforme va pasando el tiempo y se va perdiendo su valor a través de la depreciación. Por eso es que les digo que las depreciaciones sí son de naturaleza acreedora, porque disminuye el valor de dichos edificios. Mobiliario y equipo de oficina. Se carga del precio de los costos de los muebles y enseres existentes. Cuando compramos mobiliario, equipo, sillas, mesas, etcétera, ahí se debe de registrar. Y del precio de los costos de los muebles y enseres que se vendan, es decir, en dado caso que los demos de baja por inservibles también, o que en su momento los llegamos a vender, es cuando se le hace una disminución a esa cuenta, ¿ok? Las cuentas complementarias, que son depreciaciones que ya comentamos, hacen que disminuyan el valor de esta cuenta. Y obviamente también el saldo de esta cuenta de mobiliario y equipo de oficina es de naturaleza deudora y se presenta dentro del balance general como una cuenta de activo fijo. El equipo de entrega o equipo de reparto es el mismo caso, son todos aquellos vehículos propios de la empresa que sirven para transportar o vender la mercancía. También puede estar aquí todos los vehículos de los ejecutivos o del personal administrativo. También se carga del costo del valor de dichos bienes y se abona cuando se venden o se dan de baja por obsolescencia. Su naturaleza es deudora y se presenta dentro del balance general en el rubro de activo fijo. Los depósitos en garantía, se carga del valor de las cantidades dejadas en guarda para garantizar bienes o servicios y del valor de los depósitos en garantía devueltos por haber terminado el plazo de los contratos o por cancelación de los mismos. Aquí generalmente son aquellos depósitos que a nosotros pagamos cuando rentamos algún local o alguna propiedad, cuando dejamos algún depósito por concepto de un servicio del cual nos piden esa garantía, como en el caso de la CFE, que tenemos que dejar un depósito en garantía por el suministro de energía eléctrica cuando realizamos un contrato nuevo de prestación de servicios de energía, y ahí se registran dichos depósitos. Como son depósitos que tentativamente tienen cierta permanencia, les comentaba yo que se podía clasificar también como activo fijo dentro del balance general. Gastos de instalación, si se fijan, ahora sí entramos a lo que vienen siendo los gastos o todos aquellos rubros de lo que viene siendo el activo diferido. Esta cuenta también se carga del valor de los gastos pagados por las adaptaciones, mejoras a las instalaciones, etcétera, hechas para acondicionar el local o necesidades de la empresa, y del valor de su saldo y cómo se abona al terminar el ejercicio del valor de su saldo para saldarla. También se abona a través de las depreciaciones, de las amortizaciones acumuladas.
es deudor y expresa el valor de los gastos de instalación, mejoras, etcétera, efectuados para acondicionar el local propio del giro de la empresa. La papelería de útiles se carga del valor de los materiales y útiles que se tengan almacenados y del valor, y se abona, perdón, del valor de dichos materiales y los útiles que se hayan empleado durante el ejercicio. Aquí obviamente hay que entender que muchas empresas, porque como no son, salvo que sean cantidades muy grandes de papelería y útiles, optan por mandarla directo al gasto sin tener que registrarla como un activo circulante, pero la teoría nos, perdón, activo diferido, pero la teoría nos dice que lo tenemos que manejar de esa manera. Propaganda y publicidad, el valor de los folletos, prospectos, volantes, así como los importes de los contratos por concepto que den derecho a determinada publicidad en diarios, revistas, radiodifusoras, televisión, etcétera. Y se abona del valor que dicha propaganda se haya distribuido o aprovechado durante el ejercicio. Aquí ya hicimos unos ejemplos en su momento de los contratos que se tienen con las televisiones, con los radios, con las televisoras, perdón, con los radios, donde nosotros hacemos un contrato donde ellos nos van a estar dando dicha publicidad durante un periodo y vamos a ir amortizando dicho bien conforme pase el tiempo. Actualmente, aunque todavía existe este concepto de propaganda, pues sobre todo por la parte de los folletos, hay que entender que ahora el efecto de las redes sociales ahora sí que es la propaganda y la publicidad, que aunque prácticamente no tiene costo y llega a más usuarios que pueden hacernos más útil la opción de vender. Generalmente cuando nosotros pagamos un contrato de publicidad es con el efecto de vender, entonces ya las redes sociales están haciendo ese efecto, pero para efectos de literatura y ejemplo dentro de la clasificación de los activos lo tenemos que mencionar. Primas de seguro, ya lo mencionamos, donde se carga de todos aquellos gastos o aquellos conceptos que se tengan que realizar por concepto de asegurar las instalaciones, los vehículos y todos aquellos bienes que tengan derecho a ser asegurados, y se abona del importe o de la disminución con el paso del tiempo de lo que se va a ir consumiendo en ese ejercicio. También es una cuenta con saldo deudor y debe de expresarse dentro del balance general en el rubro de activos diferidos. Igual las rentas pagadas por anticipado son todas aquellas que pagamos nosotros. Vamos a decir que rentemos un local y que tengamos un local a 24 meses o a 5 años, como en el caso de una empresa en la que prestamos servicios, que presta servicios un servidor, tenemos un contrato a 10 años en los cuales ya pagamos 5 y esos 5 quedaron registrados como un activo circulante. Se abona de lo que se vaya consumiendo con el paso del tiempo de ese activo diferido y su saldo es deudor y se representa dentro del activo diferido. Mismo caso para lo que vienen siendo los intereses pagados por anticipado. Ahora nos vamos a las cuentas de pasivo, ya lo mencionamos en su momento, que son las principales cuentas que se integran en la contabilidad comercial, que son los proveedores, los documentos por pagar, los acreedores diversos, acreedores hipotecarios, intereses cobrados por anticipado y rentas cobradas por anticipado. Vamos a mencionarlas muy rápidamente. Todas estas cuentas son de naturaleza acreedora y se abona dependiendo del caso. En el caso de los proveedores, se abona para registrar todos aquellos movimientos de las mercancías a crédito que nos dan nuestros proveedores y se carga cuando liquidamos dichas mercancías. Aquí su naturaleza es acreedora porque representa una deuda o una obligación que tenemos por cumplir con un tercero y obviamente representa el valor de las compras hechas a crédito con nuestros proveedores y que están pendientes de pago. Debe de registrarse dentro del del pasivo circulante. Documentos por pagar, se abona del valor nominal de los documentos pendientes de pago y se carga del valor nominal de los documentos que se paguen. Si se fijan, son de naturaleza acreedora y representa el valor de las deudas que tenemos pendientes de pago, de los documentos pendientes de pago, y también se reclasifica dentro del pasivo circulante. Acreedores diversos. Esta cuenta se abona del valor de las cantidades por conceptos distintos a la compra de mercancías y se carga por los pagos efectuados a dichos acreedores. Es de naturaleza acreedora y se presenta dentro del pasivo circulante flotante. Los acreedores hipotecarios. Cuando nosotros vamos a tramitar o generamos un crédito con una institución financiera para adquirir un bien inmueble, pues obviamente
generalmente dichas deudas son a más de 5 o 10 años. Por eso es que como no está dentro del periodo de un año que te marca para que sea pasivo circulante, se debe registrar como un pasivo fijo o consolidado y se abona del saldo de los préstamos pendientes de pago cuya garantía está constituida con algún bien inmueble. Es decir, si nosotros pedimos un crédito o hipotecamos esas escrituras, pues obviamente va a ser la garantía, ¿verdad? En el momento que nosotros terminemos de liquidar, pues nos regresan nuestros documentos y se carga de los pagos que vayamos efectuando contra dicha cuenta y obviamente su naturaleza es acreedora. Los intereses cobrados por anticipado son todos aquellos bienes o aquella utilidad que vamos a cobrar de manera anticipada por el uso o ese usufructo o por algún contrato que tengamos en el que tengamos, valga la redundancia, que cobrar algún interés y que nos lo paguen por anticipado. Mismo caso de lo que vienen siendo las rentas cobradas por anticipado. En ambos casos son pasivos diferidos y su naturaleza es acreedora. Cuando se vaya disminuyendo, pues se tiene que ir contra la utilidad que corresponda dentro del estado de resultados. Capital, que la cuenta del capital tiene movimiento al principiar el ejercicio por la diferencia que existe entre el activo y el pasivo durante el mismo. Ese activo menos pasivo es igual a capital, y por las nuevas aportaciones o retiros de capital que haga el propietario, y al terminar el ejercicio por la utilidad o por la pérdida neta y por el saldo que arroje la cuenta de gastos particulares, que si se acuerdan lo vimos cuando vimos los dos estados financieros, que es el balance general y el estado de resultados. Al determinar nosotros una utilidad o una pérdida, debe de ir dentro del capital contable como utilidad o pérdida al final del ejercicio. El saldo de esta cuenta es acreedor y expresa el valor del capital invertido por el propietario, así como las pérdidas o las utilidades acumuladas con el paso del tiempo por las operaciones efectuadas por dicha compañía. ¿Ok? El siguiente tema que vamos a ver, porque creo que estos son dos temas los que vamos a ver hoy, quiero dejarlo irme un poquito más dinámico. El tema que vamos a ver a continuación es un tema un poquito largo también, es el tema del impuesto al valor agregado. Vamos a ver cuáles son impuestos, o más bien dicho, los sujetos obligados al pago de este impuesto, cómo se determina grosso modo y entender qué es el impuesto al valor agregado. ¿Ok? ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto del capítulo anterior? Todo bien, maestro, hasta ahorita. Ok, Hugo, adelante. Sí, buenas noches, maestro. En la diapositiva 17 decía que en los gastos de publicidad, tenía duda, dice, eso yo tenía conocimiento que era como gasto muerto, porque no se recupera. Sí se recupera. Mira, lo que yo les comentaba ahorita es que la mayoría de las empresas no registran bueno, si lo quieres ver desde el punto de vista contable y desde el punto de vista comercial, sí se recupera. Te voy a decir por qué. La publicidad, al igual que otros gastos, no está dentro del costo explícito de la producción de un bien. Vamos a suponer que nosotros nos dedicamos a la fabricación de puertas. Nosotros, para fabricar una puerta, tenemos que tener un costo de fabricación o un costo de ventas en el cual tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo tengo esta madera, tengo que poner una chapa, tengo que poner un larguero, tengo que ponerle 2 transversales, tengo que pintarla, tengo que embolsarla, tengo que entarimarla y la tengo que llevar al cliente final. Ese proceso es para costear el valor de la puerta. Sin embargo, existen otros conceptos que pueden ir intrínsecos, que aunque no estén reflejados dentro del costo de la producción o de la venta, sí se recuperan, porque muchos contadores, muchos administradores lo que hacen es poner un porcentaje de esa publicidad que tú vas a poner o que vas a gastar para poder vender la puerta, y lo ponen como un prorrateo dentro del costo y obviamente pues sí se recupera. Si lo quieres ver desde el punto de vista contable y la afectación que esto tiene, muchas empresas lo mandan directamente al gasto en lugar de registrarlo como un activo diferido. Es decir,
en lugar de estar esperándome a amortizar mensualmente el valor de ese pago que estoy haciendo por concepto de publicidad, lo mando directamente al gasto y obviamente va a hacer que mi base o mi utilidad neta dentro del periodo disminuya, ¿verdad? No sé si más o menos quede claro. Sí, sí, lo que pasa es que yo hace años tuve un negocio de publicidad, de serigrafía, Ok, artículos promocionales, y ok. normalmente la mayoría de negocios, a menos que me pidieran factura, me pagaban con caja chica, no lo reportaban. Ese era por eso la duda. Sí, un gasto muerto como tal no existe. O sea, un gasto, hay que entender que la diferencia entre un costo y un gasto, para no meternos en tanto explicación, un costo, se supone que el costo es cuando tú vas a recuperar parte de lo que invertiste en producir o vender un producto. ¿Y lo recuperas cuando? Cuando tú vendes, porque no puedes vender abajo del costo. O sea, a ti producir una puerta te cuesta 100 pesos, no la vas a vender en 100 pesos, le tienes que ganar un margen de utilidad. Pero dentro de esos costos ya va, como te reitero, la distribución, la materia prima, los insumos, la mano de obra, la electricidad, los indirectos, como le quieras llamar. Y por otro lado, pues también te cuesta hacer promoción de ese producto, que por eso les hacía yo la mención que en la actualidad la mejor promoción y publicidad que existe, pues sí, existe todavía la radio, existen los folletos y existe la televisión, pero ya ahorita todo se maneja por redes sociales, que es una publicidad que, si se fijan, ahora ya nos medimos por likes y por views, y pues obviamente si tienes esos likes y esos views, inclusive las mismas redes sociales hasta te pagan por promocionar tu producto y llegas a más usuarios. ¿Por qué? Porque ahorita es más fácil que una persona pueda ver tu producto en una red social a que la vea en una televisión. ¿Ok? Ok, gracias, maestro. Muy bien. ¿Una otra duda? Sino para continuar con el siguiente tema. No, bueno, vamos a continuar. El tema que vamos a ver a continuación es el tema de lo que viene siendo el IVA acreditable. Más bien dicho, el IVA, el impuesto al valor agregado. Vamos a ver lo que es el IVA acreditable y el IVA cobrado. Es comprender, el objetivo es comprender lo que viene siendo el procedimiento para llevar a cabo el control del IVA acreditable y cómo pagar los impuestos. ¿Cuándo nació el impuesto al valor agregado? Fue publicada la ley en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978 y entró en vigor a partir del 1 de 1980. Cabe aclarar que esto es la base de cuando se publicó por primera vez esta ley, pero obviamente esta ley ha tenido diversas modificaciones, las cuales se van realizando a través de las diferentes resoluciones misceláneas fiscales que emite de manera progresiva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del órgano descentralizado que es el SAT, donde nos dice cuáles son las normas de actuación para esta ley. Obviamente existe, toda ley tiene su reglamento y aquí hago la aclaración, la ley es la que determina el cómo se debe de pagar el impuesto y el reglamento dicta las reglas de juego de cómo se debe de hacer dicho procedimiento, ¿ok? Porque también acuérdense que hay reglamento de ley del IVA y reglamento de la ley del IVA, hay ley del impuesto sobre la renta y hay reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, ¿ok? El IVA, como se le conoce, abroga o sustituyó al impuesto federal sobre ingresos mercantiles, cuyo principal deficiencia radica en que se causaba una cascada, es decir, que de pagarse en cada una de las etapas de producción y comercialización, lo que se determinaba en ella determinar todo un aumento de costos y precios, aumento cuyos efectos acumulativos que afectaba a los consumidores finales. Como esto, la ley del IVA eliminó los resultados nocivos del impuesto federal mencionado, destruyendo el efecto acumulativo en cascada y la influencia que en la misma ejercen los niveles generales de precios. En México, la ley del IVA determina la tasa del gravamen es del 16%. Dicho impuesto se dictaminó en 2014. ¿Qué quiere decir esto? Que a reserva de ver las actividades que son exentas o las que son tasa cero, pues obviamente nosotros la tasa generalizada es del 16%. ¿Ok? Segundito. El impuesto al valor agregado también se paga en cada una de las etapas de producción y comercialización, pero no produce efectos acumulativos, ya que cada industria o comerciante, al recibir el pago del impuesto que traslada a sus clientes, recupera al que le hubieran repercutido sus proveedores y solo entrega al Estado la diferencia.
De esta forma, el sistema no permite que el impuesto pagado en cada etapa influya en los costos de los bienes y servicios, y al llegar a estos al consumidor final no lleven oculta en el precio ninguna carga fiscal. Aquí voy a hacer un comentario así muy breve. A grosso modo, el impuesto al valor agregado no es otra cosa más que, si lo vamos a ver desde el punto de vista comercial, nosotros como empresa, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si nosotros vendemos 100,000 pesos de mercancía, obviamente, y aquí es bien importante, el IVA no forma parte de los costos de los productos. El IVA es un impuesto que tenemos que trasladar a una tasa del 16%. Si nosotros compramos mercancía, vamos a poner el ejemplo bien sencillo, compramos mercancía de 100,000 pesos y esa mercancía, pues solamente pagamos un IVA acreditable de 16,000 pesos, es decir, nuestro pago real fue de 116, 100 del valor de la mercancía y 16,000 pesos que le pagamos al proveedor. Ahí tenemos un IVA acreditable. Vamos a suponer que esa misma mercancía nosotros la vayamos a vender a un cliente, pero como les comenté hace rato, nosotros no podemos vender por abajo del costo por cuestión fiscal. Si nosotros vendemos debajo de lo que nos costó la mercancía, estaríamos generando una pérdida y al generar una pérdida no estamos obligados al pago de impuestos. Entonces, si nosotros compramos mercancía por 100,000 pesos, el IVA que pagamos es el 16%, es decir, la factura que nos dé nuestro proveedor va a ser de 100,000 pesos masiva, es decir, 116,000 pesos masiva. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vendemos esa mercancía? Vamos a suponer que nosotros le vamos a ganar un margen de utilidad de un 10%, por poner un ejemplo. Entonces, nuestra mercancía la vamos a vender en 110,000 pesos masiva. ¿Qué significa? Que a los 110,000 le vamos a aplicar la tasa del 16 y la factura que nosotros le demos a nuestro cliente va a ser por 110,000 pesos más 17,600 pesos de IVA trasladado. El IVA que nosotros pagamos se le conoce como IVA acreditable y el IVA que nosotros facturamos se le conoce como IVA trasladado o IVA por pagar. Al sacar el diferencial de nuestro IVA trasladado, es decir, de nuestras ventas, si tenemos 17,600, a eso, en lugar de pagar ese dinero o ese IVA que pagó el cliente de los 17,600, le vamos a restar los 16,000 que nosotros ya le pagamos a nuestro proveedor. Es decir, el IVA se paga, ahorita lo vamos a mencionar, así a grandes rasgos entre la diferencia del IVA que cobramos contra el IVA que pagamos. Si el IVA que cobramos es mayor que el IVA que pagamos, tenemos un impuesto a pagar. Si el IVA que pagamos es mayor que el IVA que cobramos, tenemos un impuesto a favor. Aquí volviendo a poner el ejemplo, tenemos 16,000 pesos de IVA acreditable o IVA pagado y tenemos 17,600 de IVA cobrado. Entonces, si hacemos la operación aritmética, nosotros le tendríamos que pagar al fisco 1,600 pesos de IVA. Hay ocasiones en que el IVA sale a favor. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un mes pagamos más mercancía que la que vendimos. Entonces, el IVA se paga en base a flujo. ¿Cuánto pagué y cuánto cobré? Es lo que tú vas a determinar en tu pago provisional, el cual ya va a ser objeto de estudio en el curso de contabilidad 2 cuando veamos un capítulo específico de la carga de los sueldos y salarios y su carga tributaria, pero ahí hacemos mención a grosso modo de que todas las contribuciones federales, inclusive algunas o más bien dicho, las estatales también, tienen como regla de pagarse los días 17 de cada mes. Entonces, si estas dos operaciones que yo les mencioné, por ejemplo, son en el mes de noviembre, yo el 17 de diciembre tengo que enterarle esos 1,600 dentro del pago provisional a la Secretaría de Hacienda a través del SAT, en la plataforma del SAT, y ahí se tiene que determinar cómo se calculó ese impuesto al valor agregado. ¿Ok? ¿Quiénes están sujetos al pago de estos impuestos? O al pago de este impuesto? Son las personas físicas y morales. Son las siguientes. De acuerdo al artículo primero de dicha ley, están obligados las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen o los actos o actividades siguientes. Enajenen bienes todas aquellas empresas comerciales. Presten servicios independientes.
Los honorarios, a excepción de los honorarios dentales y los médicos, hay que aclarar, los honorarios o los servicios profesionales como los de los contadores, los de los comisionistas, los de los arquitectos, etcétera. Otorguen el uso o goce temporal de bienes a aquellas personas que arrendan bienes y por los cuales cobran una renta, es decir, todos los arrendadores que son personas físicas o inclusive personas morales que rentan propiedades y que están obligados al pago de dicho impuesto. Y las personas que importen bienes o servicios, es decir, todos los que hagan importaciones del extranjero. ¿Ok? Enajenación de bienes consiste en toda transmisión de propiedad, aunque el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado, se considera que se efectúa la enajenación en el momento que efectivamente se cubren las contraprestaciones y sobre el monto y sobre todo el monto de cada una de ellas. ¿Cuál puede ser venta, donación o cesión de derecho o el dominio que se tiene sobre un bien o propiedad? Transmisión de la propiedad por causa de muerte y donaciones no se consideran enajenación la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte, así como la donación, salvo que en esta la realicen las empresas para las cuales el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. Permítanme un segundo. Ok. Prestación de servicios independientes. ¿Qué se considera prestación de servicios independientes de acuerdo a esta ley del impuesto al valor agregado? La prestación de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto al que le dé origen y o nombre la clasificación que a dicho acto le den otras leyes. El transporte de personas y bienes, el seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento, el mandato, la comisión, la mediación, la correduría, que es similar a dar fe común, la y la distribución, la asistencia técnica y transferencia, y toda obligación de dar, no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerado por esta ley como en decir que no esté considerado como una actividad comercial o como un arrendamiento. Excepción al sueldo y salario de ciertos honorarios. No considera prestación de servicios personales independientes al que realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración y los servicios por los que perciban ingresos de esta ley, el impuesto sobre la renta asimile dicha remuneración. El arrendamiento, el usufructo y cualquier otro uso, otro acto independiente de la forma jurídica que el efecto utilice por lo que la persona permita a otra gozar o usar temporalmente los bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Hablando de importación y exportación de bienes, se considera importación la introducción al país de bienes de la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él, el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en el país y el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega del material se hubiera efectuado en el extranjero, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios que se presten por no residentes en el país. ¿Cuáles son las exenciones de este impuesto? Existen ciertos productos que exentan, o sea, que son exentos de la aplicación del gravamen o que estén grabados para efectos del impuesto al valor agregado, como los medicamentos, las aguas no gaseosas y compuestas, los vegetales que no hayan sido industrializados, todos aquellos vegetales frescos, por así decirlo, la joyería y los libros y revistas. ¿Cuándo se causa el impuesto? En la prestación de servicios se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en que se efectúa dicho otorgamiento, cuando dicho otorgamiento cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el momento de cada una de ellas. Es decir, en servicios personales independientes en el momento que se cobren y en el caso de lo que viene siendo los arrendamientos, cuando se cobren las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. ¿Cómo se calcula el impuesto? Dice, se le aplica el valor de la enajenación de la prestación de servicios, del uso o goce temporal o de la importación de bienes, la tasa que para cada caso señala la ley.
En todas las compras existe un subtotal y un total a pagar, que ya lo mencionamos ahorita. El subtotal se refiere al pago del producto o servicio, la tasa del IVA. El total ya incluye el porcentaje. Cualquiera que sea el precio subtotal de tu compra, lo multiplicas por 0.16 y el resultado se obtenga es lo que agrega al precio final. Es decir, lo que les mencionaba ahorita. Cuando nosotros compramos un producto, vendemos algún producto que está grabado para efectos del impuesto al valor agregado, tenemos que determinar cuál es la tasa, inclusive en las facturas ya viene cuál es el porcentaje del subtotal, es decir, el costo del producto o del servicio y lo que corresponde al valor agregado. Esto también se menciona porque el impuesto al valor agregado no forma parte del total de las mercancías cuando las adquirimos y obviamente no forma parte del valor de la venta de las mercancías cuando las vendemos, ¿ok? Por eso es que se separa y se hace el cálculo de esa manera. Lado del impuesto, cobro o cargo del impuesto que el contribuyente debe hacer a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban los servicios, es decir, cuando lo vendemos. Forma de traslado del impuesto, el contribuyente trasladará el impuesto en forma expresa y por separado o que el impuesto debe de figurar en el documento que comprueba la operación realizada en forma expresa y separada del valor de la contraprestación, que es lo que mencionábamos en la diapositiva anterior. En caso de otorgar devoluciones, descuentos y bonificaciones, se deberá cancelar o restituir el impuesto trasladado y expedir nota de crédito en la que haga constar en forma expresa tal circunstancia. Vamos a suponer que nosotros vendamos una mercancía a 100,000 pesos masiva nuevamente. Pero el cliente dice, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un descuento porque cierta mercancía que me llegó, obviamente está dañada y pues quiero que me hagas un descuento. O una devolución. Nosotros tenemos que hacer una nota de crédito para registrar ese descuento cargándole a lo que viene siendo la venta que corresponde contra cargándole el IVA por pagar con abono a la cuenta de cliente, suponiendo que le hemos vendido a crédito. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a disminuir su valor de la operación de la venta y obviamente del IVA trasladado. ¿Por qué? Porque el cliente no nos va a pagar el total de lo que nosotros facturamos, sino el total de la factura menos el descuento. ¿Y cómo podemos registrar ese descuento? A través de una nota de crédito. La declaración, ¿cómo se presenta la declaración del impuesto al valor agregado? Como ya lo mencionamos, se hace de manera mensual. Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante la declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el 17 del mes siguiente al que corresponde el pago. Hay que acordarnos que lo que pasa en un mes tenemos hasta el día 17 del mes siguiente para presentar dicha declaración. Enero se presenta el 17 de febrero, febrero el 17 de marzo, marzo el 17 de abril y así sucesivamente. Y obviamente que aunque diga aquí que es a través de las oficinas autorizadas, porque en su momento así estaba constituida la ley, realmente lo que hacemos nosotros es presentarla a través del portal, a través del portal del SAT, donde ya nos dice, donde llenamos una forma y determinamos el impuesto. Obviamente tenemos que tener nuestros papeles de trabajo para saber cómo determinamos ese impuesto y el llenado del formulario sea más práctico al momento de estarlo llenando. Obviamente, aclaro que si es a favor, pues obviamente se va a presentar dicho impuesto y si es en contra, pues hay que hacer el pago a través del portal bancario que corresponda. Registro del IVA. Para llevar un control del impuesto al valor agregado, se establecen dos cuentas para su registro. En una se traslada el impuesto a los clientes y el que repercute los proveedores. Es decir, el IVA por pagar es el IVA de nuestros clientes y el IVA acreditable es el IVA que nosotros pagamos a nuestros proveedores. Lo que les mencionaba en un principio, en una cuenta registramos los movimientos de las ventas y en otra los movimientos de las compras y gastos y al final del mes hacemos un diferencial. Si sale mayor el IVA por pagar, tenemos que pagarlo en la declaración el día 17 y si sale mayor el IVA acreditable, tenemos que manifestarlo a favor dentro de la declaración. Aquí es muy importante que aunque salga IVA a favor, es decir, que no tengamos que hacer un pago, como quiera se tiene que llenar ese formato ante el SAT para poder determinar e informarle que no estamos haciendo el pago del impuesto porque tuvimos una cantidad a favor en el periodo. ¿Ok?
IVA por pagar, en este caso es una cuenta de naturaleza acreedora porque está dentro del activo circulante, del pasivo circulante dentro de una cuenta que se llama impuestos por pagar o contribuciones por pagar, que aunque aquí no la mencionamos, pues esa es una cuenta que también se debe registrar dentro de los pasivos circulantes y que, reitero, como decíamos al principio del capítulo anterior, existen muchas cuentas que se pueden registrar para llevar un mejor control de las operaciones de una empresa, pero tienen que cumplir con las reglas de la contabilidad, ¿ok? Con su naturaleza. Es de naturaleza acreedora, en esta se registra el IVA que el contribuyente le traslada, carga o cobra a sus clientes, se abona del valor del IVA que el contribuyente le traslada, carga o cobra a sus clientes, y también se le conoce con el concepto de IVA causado o IVA trasladado, que es lo que les mencionaba hace ratito. El IVA acreditable es una cuenta de activo circulante y de naturaleza deudora. ¿Por qué? Porque en ella se registra el IVA que al contribuyente le trasladaron o repercute en sus proveedores. Se carga del IVA que el contribuyente le trasladan o repercute en sus proveedores, y el IVA acreditable también se denomina IVA por acreditar o IVA repercutido. Valor entero del IVA, o sea, cómo vamos a hacer el pago o el entero de dicho impuesto, ya lo mencionamos, se determina restando del IVA por pagar al IVA acreditable. Si el IVA por pagar es menor que el IVA acreditable, tenemos un impuesto o un IVA por pagar, y si es al revés, que el IVA acreditable sea menor que el IVA, que sea mayor que el IVA por pagar, tenemos un impuesto a favor. Sea cual sea de los casos, el entero se tiene que hacer ante el SAT para poder determinar cuál es el valor del entero total. ¿Ok? Eso sería todo respecto al IVA. ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario respecto al tema del impuesto al valor agregado? Por favor, abra el micrófono. ¿No existe ninguna duda? De mi parte no, maestro, todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que están contestando ahí que está todo bien. Quiero entender que está de manera correcta. Bueno, ya no les quito más su tiempo para que continúen con las clases que tienen programadas más tarde en sesiones posteriores. Nada más voy a hacer nuevamente una recapitulación. Les encargo mucho, les reitero, ya están aperturadas las últimas sesiones síncronas, la de esta semana, que es la semana donde tienen que llenar la actividad autoevaluable o en formato SCORM de los 2 capítulos que vimos el día de hoy. El trabajo final ya está aperturado para que ustedes lo puedan cargar. El trabajo final consta de todos aquellos capítulos que vimos en la segunda parte del curso, que incluye este tema, y ahí tienen que hacerme un ensayo de todos estos capítulos que vimos para efectos de su trabajo final o su examen final, como lo quieran ver. También para esta semana se aperturaron 2 actividades extraordinarias para efectos de regularización y puntos extra, los cuales constituyen, para el caso de regularización, es para todos aquellos alumnos que no hayan presentado el examen parcial, y para el caso de puntos extra para todos aquellos alumnos que quieran mejorar su promedio. Ambos son opcionales y no ponderan si no los realizan. Es decir, si ustedes cumplieron en tiempo y forma con sus tareas, no les va a afectar el que los hagan o no los hagan. Y posteriormente vamos a tener, después del trabajo final, lo que viene siendo una última sesión, que no es otra cosa más que un repaso de todos los capítulos que se vieron en el curso, y obviamente esa sí es una actividad que tienen que llenar para efectos de que les pondera esa del score final, sí la tienen que llenar porque es una actividad final y que es como la que van a presentar esta semana respecto a este capítulo, ¿ok? O estos 2 capítulos. Probablemente ya no vaya a haber otra sesión síncrona, probablemente se vaya a agendar para la sesión final, que es el score final,
pero probablemente ya no, nosotros ya como maestros no tenemos agendada ninguna sesión como tal. A partir de ahorita, pues prácticamente, salvo que nos den otra instrucción, ya toda la comunicación con ustedes va a ser a través de mensaje. Y les reitero mucho que lo que tengan pendiente, actualícenlo, háganlo, porque ya no va a haber opción de dar extensiones, ya nada más queda esta semana, y es importante que cumplan con lo que tengan pendiente para que puedan mejorar su calificación. Me están haciendo algunas preguntas. Todo lo que vienen siendo los videos, el video y los trabajos de regularización, ahí en el archivo vienen las especificaciones de cómo lo deben de realizar y cómo lo deben de incorporar. ¿Ok? Para si tienen alguna duda, me la plasmen directamente a través de la plataforma, pero por lo pronto ahí pueden encontrar ustedes esas características de dichos trabajos. ¿Ok? Y por último, por ahí hay 2 alumnos, no recuerdo ahorita el nombre ni de qué aulas, que por ahí les mandé 2 mensajes porque hay archivos que no me permiten. Si se acuerdan, estuvimos viendo actividades que estuvieron incorporando en formato Moodle, que esas son las que incorporaban manuales, y hay alumnos que me subieron 2 archivos, no me acuerdo si fueron 2 o 3 alumnos que les mandé un mensaje porque no les puedo volar, porque no puedo abrir el archivo. Entonces no quiero ponerles una calificación que no sea correcta. Vean sus mensajes y no los voy a tener que evaluar con una calificación satisfactoria. Para que me hagan el favor de mandármelos por correo electrónico, manden un mensaje, ahí les digo qué correo es para que puedan mandármelo, ¿ok? Bueno, pues ya no llegamos a platicar en lo que resta del curso, que esperemos que tengamos una última sesión, pero en dado caso de que ya no sea así, espero que este curso les sea con debido temas de las nociones preliminares de la contabilidad, balance de resultados, las cuentas principales que integran estos 2 estados financieros, vimos algo de lo del IVA, vimos algunos temas muy interesantes que se van a ir obviamente complementando con diferentes cursos de contabilidad, donde a ver más en forma la práctica de lo que aprendimos en este primer curso introductorio, y que obviamente les va a servir a usted como desarrollo, que aunque no vayan como tal a una carrera de contabilidad, sí les va a servir mucho para efectos de su análisis dentro de las administraciones o de las especialidades que ustedes estén tomando en la universidad. Espero les haya quedado algo de este curso. Fue un gusto haberles dado durante este tetramestre. No sé, probablemente el siguiente tetramestre, si me vuelvo a tocar con alguno de ustedes. Si no, pues como quiera, para la ocasión que llegasen a tener, pues ustedes tienen mi contacto, sigo a sus órdenes. Les agradezco mucho, muchas gracias por ser, a todos los que siempre se conectan, los tengo muy identificados, cosa que me da mucho gusto porque significa que les interesa su carrera, y eso es muy satisfactorio para un servidor. Les deseo lo mejor, y cualquier duda estoy en la plataforma. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, maestro. Un gusto haber estado con usted. Hasta luego, que estén bien a todos. Gracias, maestro. Saludos. Un placer. Gracias, profe. Saludos. Saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a todos. Gracias, profesor. Bendecida noche. Gracias. Gracias. Igual para todos.